Hola Fer, acá estoy. Buenas noches a todos. Muchos cinco en ese chat porque, mis amigos, tenemos a Romina Malano desde la bellísima Argentina, desde Córdoba, que nos está acompañando. Romy, bienvenida. Romy, para los que no Bueno, conocen, gracias y gracias a todos. Ahí veo que explotan los 5. Gracias. Bueno, la verdad es que, como me dijiste, creo que va a explotar internet. Creo que acá algo de eso pasó porque una revolución con internet, no sé, con wifi, tengo computadoras, celulares, todo prendido porque se me caía permanentemente. Somos un montón conectados en la sala, así que les agradezco a todos por estar esta noche en este Zoom, que nosotros lo disfrutamos un montón porque siempre hablamos de bienestar, hablamos de los beneficios y sobre todo compartimos testimonios que son hermosos, son realmente emocionantes. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta sala. Fantástico, Romina, estamos listos para escucharte. Yo más que nada quiero entrevistarte, si me permites, ¿ok? Hoy quiero entrevistarte. Sí. Mira, mientras que tú hablas, bueno, vamos a hablar mejor que nos vean los rostros, las personas. Tú eres la directora de investigación de nuestra empresa, ¿ok? Y yo doy gracias a Dios porque lo que uno está buscando te está buscando a ti. Nosotros nos encontramos y estamos todos vibrando a la misma frecuencia y por eso que hicimos la química que estamos haciendo, ¿no? Con la compañía. Tú hiciste varios estudios. Hiciste estudios de Numicar en aurimetría y radiestesia para entender cuánto se expande el campo electromagnético, cuánto se eleva la frecuencia vibratoria. También hiciste estudios en el pH del agua. También hiciste estudios en células madres junto con otra bióloga que participó en ese estudio. Hiciste estudios en oxímetro para poder determinar cuánto se puede elevar el nivel de oxígeno a nivel del cuerpo cuando uno está usando estos dispositivos de Numicar. Entonces, me gustaría que en palabras sencillas y cortas nos puedas decir cuáles fueron los hallazgos en estos estudios que tú realizaste. Comenzamos con el de aurimetría y radiestesia. ¿Qué fue lo que hallaste en concreto? Bien, sí, me parece bárbaro que empecemos a comentar sobre los estudios y sobre los resultados que quedan demostrados con la utilización de NUMI. En el campo energético, a través de la aurimetría y de la radiestesia, pudimos demostrar que triplica la frecuencia vibratoria, en algunos casos la aumenta por encima. En esto hemos hecho medidas con las distintas versiones, con lo cual la primera versión llegaba hasta 20.000 unidades Bobis o 18 Hz, y la tercera versión ya llega hasta triplicar lo de la primera versión, inclusive casi cuatriplicar la potencia y el efecto de la tarjeta. Entonces amplifica nuestro campo electromagnético, genera una aura más continua, más amplia y eleva nuestra frecuencia vibratoria. Ok, fantástico. Esto, señores, lo que acaba de decir la doctora Romina son pepas de oro, o sea, son pepitas de oro que le estamos dando. Ok, esta información está en blanco y negro, sin embargo, pues no está disponible en los canales oficiales para descarga, por razones obvias, pero estos estudios existen, o sea, están en blanco y negro. Por favor, sobre ese punto en particular, doctora, me gustaría saber. Luis Fernando, no te escuchamos, estás en silencio. Gracias, Roxanne. Aquí me confundí yo. Te estaba preguntando, doctora, luego de tu explicación de tu hallazgo, ¿cómo se traduce en beneficio para la persona nueva que adquiere este producto? ¿Qué significa de que se eleve el campo electromagnético? ¿Qué significa que se eleve tu frecuencia vibratoria? ¿Cuál es el beneficio concreto para la persona? Bien, una cosa que quiero aclarar con respecto a esto, no solo fue demostrado en estudios de aurimetría, de péndulo, a través de radiestesia, sino también a través de aparatos que son resonadores magnéticos cuánticos, en donde aparecen también las conocidas fotos Kirlian, que se puede evaluar y se puede visualizar cómo está el campo sin la tarjeta y con la colocación de la tarjeta. Así que esto quedó súper demostrado por todos los estudios posibles por hacer en este campo. ¿En qué lo traducimos? En que no solo somos cuerpos físicos, sino también somos cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo energético. El cuerpo energético es aquel cuerpo que no lo podemos ver, que justamente es sutil,
pero es el primero que se afecta antes de llegar a afectarse el cuerpo físico. Es decir, antes de tener un síntoma, alguna enfermedad declarada, lo primero que sucede es que este campo energético, o algunos lo llaman también aura, empieza a dañarse de alguna manera, empieza a tener ciertos baches, ciertos orificios o agujeros, digamos, energéticos, en donde se atraviesa determinada energía que tiene que ver con frecuencias bajas, energías negativas, que pueden ser desde pensamientos, emociones, reacciones, hasta microorganismos, o cualquier tipo de envíos, digamos, de frecuencias que son bajas. Entonces esto empieza a dañar ese campo energético, empieza a bloquear los canales sutiles, que los llamamos nadis, desde todas las medicinas alternativas u orientales, y también las medicinas complementarias. Entonces, al dañar estos canales energéticos, empiezan los bloqueos en los puntos principales, que son los chakras, los conocidos chakras. Por eso es que uno de los grandes beneficios, y también demostrado a través de un estudio llamado BioWell, fue la alineación y la activación de estos chakras, en donde empiezan a responder frente a la frecuencia de la tarjeta, ya que lo que hace es tapar estos agujeritos, digamos, que empiezan a dañarse en nuestro campo energético, amplificar nuestra frecuencia vibratoria, nuestra luminiscencia en esa aura, y hacerla más continua para que se restaure, para que se restablezca como un perfecto toroide que somos a nivel energético, en donde la energía fluye permanentemente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Qué maravilla, ¿no? Otra pepita de oro para ustedes. Espero que ustedes estén tomando nota de lo que estamos compartiendo aquí, porque lo que estamos compartiendo lo estamos compartiendo ya de manera resumida para que usted simplemente absorba el valor total de todo el tema, ¿no? Porque un tema complicado lo masticamos en pequeñito para que usted pueda tragárselo facilito, ¿verdad? Jamoncito, se lo estamos poniendo en bandeja de plata. Otra pepita de oro. Gracias, doctora. Ahora, vamos a pasar al estudio que usted realizó en oxígeno, con el oxímetro. ¿Cuál fue el hallazgo y cuál es el beneficio concreto para el usuario? Bien, como les decía, no solo somos cuerpo físico, emocional, mental y energético, por eso una de mis grandes inquietudes fue empezar a demostrar qué era lo que sucedía con la colocación o la utilización de NUMI en el organismo en todos estos aspectos. Por eso es que recién les demostramos a través de estos estudios los resultados en el campo energético. En el campo físico sí sucede que hay muchas variables y muchos cambios que los podemos observar a través de las pruebas que realizamos, pero uno de ellos es que aumenta el rendimiento físico, con lo cual las personas que tienen deficiencia o carencia de oxígeno en sangre, sobre todo aquellos que cursan enfermedades respiratorias o cardíacas, entonces se verían beneficiadas con este aumento de oxígeno en sangre y mayor rendimiento, ya que uno de sus síntomas principales es la fatiga, es decir, el cansancio, el dolor y la limitación en sus movimientos por su gran disnea, es decir, por su falta de oxígeno. Entonces empecé a medir con oxímetros de pulso, que son aparatitos que se colocan en los dedos, en pacientes que son asmáticos y EPOC, es decir, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica derivada del tabaquismo. En ambos casos pude ver que inmediatamente, solo en el mismo día de la colocación, había variables tanto en la saturación de oxígeno como en la frecuencia respiratoria, porque esto es inversamente proporcional, es decir, si aumentaba la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria de un asmático, que es muy acelerada, empieza a disminuirse y empieza a regularizarse hacia abajo, porque el corazón y el pulmón no necesitan trabajar tan rápidamente para captar ese bajo nivel de oxígeno en sangre. Lo que sucede con Numicar es que eleva el oxígeno en sangre disponible como para generar este intercambio entre la sangre y el pulmón, con lo cual se ve reflejado, digamos, en la actividad diaria y cotidiana de estos pacientes, que tienen menos fatiga, que la disnea disminuye. Inclusive en ambos casos pasaron de estar en una categoría de hipoxia severa, es decir, con una saturación de oxígeno muy baja, extrema, al punto de necesitar oxigenoterapia domiciliaria permanente, pasaron de ese nivel a la hipoxia leve,
sin necesidad de oxigenoterapia e inclusive dejando los PAF diarios que usaban preventivos. Con esto no quiero decir de que indicamos que se deje la medicación, porque eso nunca lo indicamos, siempre tienen que estar controlados por médicos, pero sí es importante que tengan como datos que las variables entre la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria fueron tan importantes que hasta mejoraron un 25% su capacidad respiratoria. 25% mejor, o sea, tú mismo, pero 25% mejor en la parte respiratoria. Vayan tomando nota. Al cuarto día ya habían dejado la oxigenoterapia nocturna, en donde tenían apneas de sueño, y la utilización de los PAF preventivos. Seguramente, yo estoy seguro que aquí entre las 309 personas que estamos conectados, habrá alguien que tenga oxigenodependencia o tenga problemas respiratorios o conozca a alguien cercano que tenga algún problema de este tipo. Así que atención con esa persona, porque ahora usted conoce algo. ¿Qué va a hacer con esa información? Bien, doctora, usted también hizo pruebas junto con su colega, la bióloga Jessica, si no me equivoco, hizo pruebas en células madres. ¿Qué resultados dio ese ejercicio y qué beneficio representa para el usuario? Bien, con respecto a células madres, el trabajo que realizamos fue experimental, sobre todo porque aún no tuvimos la posibilidad de hacer algunos estudios que tenemos pendientes sobre la evaluación de las membranas celulares y poder observar perfectamente el intercambio de iones en las membranas celulares, porque con esto de la pandemia los laboratorios están cerrados y no se permite la investigación. Pero sí pudimos observar qué era lo que pasaba en distintos campos celulares, en donde uno de ellos estaban las células sin vida, en otros las células no respondían hacía mucho tiempo y permanecían iguales como si el campo estuviese contaminado, entonces las células no se podían reproducir, y en el otro campo las células estaban vivas en perfectas condiciones. Lo que hicimos fue aplicar tarjetas en los 3 campos y ver cómo respondían en el día a día. En uno de los días decidimos sacar uno de los campos celulares, que era el de células vivas en perfectas condiciones, para medirlas con la radiestesia y ver qué diferencias había sin la tarjeta, con la tarjeta, cuánto medían esas células, y sí pudimos comprobar que la misma frecuencia vibratoria que tenían las células madres era la que nos aportaba la tarjeta a nosotros, con lo cual estamos hablando que nos aporta una frecuencia que es similar a la de una célula madre con el potencial que ello tiene. Bueno, al quitar el campo de células del laboratorio, uno se expone a que esas células se contaminen. Entonces, otro de los desafíos era ver qué sucedía después de quitar este campo del laboratorio y llevarlo a pasear por colectivos, otros consultorios y demás, en donde justamente teníamos que evaluar qué era lo que pasaba, si frenaba la contaminación o no, el uso de la tarjeta sobre el campo. Bueno, y efectivamente las células siguieron viviendo perfectamente, sin ningún tipo de inconvenientes, al día siguiente cuando fueron devueltas al laboratorio, al medio en el que se encontraban. Y a los días 15 de exposición a la tarjeta se pudo observar que las células que estaban muertas no revivían, que las células, el campo en el que las células estaban frenadas en crecimiento, empezaron a desarrollarse y a replicarse correctamente, y las células que estaban vivas continuaron en buen estado después de haberlas sacado del medio que correspondía. Fantástico, doctora. Ya nos estamos quedando cortos de tiempo y queremos darle oportunidad también a los testimonios. Antes de despedirte, me gustaría que me respondieras tu estudio en el pH del agua. ¿Qué representa, qué hallazgo tuviste y qué beneficios hay para el usuario? Perfecto. Con respecto al agua es muy importante porque siempre recordamos y traemos a colación que somos el 80% de nuestro cuerpo está formado de agua, con lo cual lo mismo que sucede en el estudio realizado del agua sucede en nuestro organismo, ya que ese efecto de ionización se genera en nuestro cuerpo. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fue una regulación del pH. En 24 horas se regularizó un 10% el pH. Eso es algo realmente muy importante.
y se evaluó a través de un laboratorio físico-químico, ¿no? A través de cintas o gotas que a veces suelen hacer de manera casera y con muy poco tiempo de exposición de la tarjeta al agua, ¿sí? Entonces, a partir de los 7 minutos queda demostrado el efecto que empieza de la ionización sobre el agua, pero a mayor tiempo de exposición se ven mejores resultados y mayores cambios. También generó cambios a nivel químico, mejorando la composición entre el calcio, entre el magnesio, entre el cloro, el potasio, y queda también en evidencia la liberación de hidrógenos libres al regular este pH, con lo cual podemos hablar de que, como conclusión, genera un agua hidrogenada, ionizada, alcalina y antioxidante. ¡Wow! Todo eso en esta maravilla de la ciencia. Doctora, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, eres muy valiosa para nuestra compañía y... No se te escucha, Fer, otra vez. Por alguna razón apago el micrófono y me quedo hablando solo. Te estaba diciendo que es impresionante pues el producto, todo lo que es capaz, ¿ok? De ser en sí mismo, ¿ok? Y pues que vamos a realizar más estudios. Entiendo que estás planeando nuevos estudios. ¿Nos puedes hablar brevemente sobre los nuevos estudios que vas a practicar? Sí, ya estamos haciendo algunos estudios con el SKIO, que es uno de los resonadores magnéticos cuánticos, evaluando qué es lo que sucede en determinadas enfermedades, pero en el tiempo, ver la valoración de cómo se modifican los parámetros en el tiempo. También se está haciendo una recopilación en el tiempo de la modificación de nuestra aura, es decir, de nuestro campo electromagnético, a través de imágenes y fotos registradas cada 7 días. Exactamente, te sigo escuchando, sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, estamos haciendo ese registro y por otro lado está pendiente la comprobación de qué es lo que sucede con las radiaciones y el efecto de las antenas 5G sobre las membranas celulares y sobre células tumorales, que ni bien se reabran los laboratorios, vamos a comenzar con esta investigación, además de repetir todas las pruebas con la nueva versión de NUMI para ver qué es lo que sucede y cuán más potente es en el agua. Bueno, puras buenas noticias, siempre portadora de buenas noticias, Romina Malano desde Córdoba, Argentina, muchísimas gracias.